Vamos a orar al Señor y vamos a presentarle su palabra para que Él pueda hablarnos en esta mañana y pueda preparar la tierra de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, queremos alabarte y adorarte un día más porque en todo tiempo, en toda circunstancia, tú eres digno de suprema alabanza. Por eso, Señor, queremos postrarnos delante de ti, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío, Señor, y nuestra pequeñez, nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y nos humillamos ante ti y te pedimos que tú nos limpies cada día, Señor, que cada día tú nos renueves, nos transformes por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar tu palabra, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y nos ayudes a entender tu palabra, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y pueda pasar a formar parte de nuestra vida. Oh Dios, yo te pido que tú hables a cada uno de los que vayan a escuchar este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Supongo que todos sabéis las fechas en las que estamos y que el domingo próximo es lo que se conoce como Nochebuena. Así que, como no tendremos culto el domingo de Nochebuena, pues como hago casi todos los años por estas fechas, quiero hablar un poco acerca de la Navidad. Porque nunca está de más de recordar las verdades que todo cristiano debemos de conocer. Pero sobre todo quiero aclarar si nosotros como cristianos podemos celebrar esta festividad cuyo origen es pagano. Porque hay extremistas, y yo debo de confesar que durante muchos años fui uno de ellos, que dicen que no debemos de celebrar esta festividad por tener un origen pagano. Pero como digo, creo que es cuestión de un poco de extremismos y espero que lo podamos ir entendiendo a lo largo del mensaje. Lo primero que vamos a ver es el motivo bíblico fundamental por el que podemos estar seguros que Jesús no nació la noche del 24 o 25 de diciembre. ¿Vale? Eso es algo que podemos estar seguros. No sabemos cuándo nació, pero sí sabemos que no nació en estas fechas. Y básicamente, por esto que nos dice Lucas, y quiero recordar que Lucas era un historiador, además de médico, por lo que da siempre muchos detalles. Me gusta el Evangelio de Lucas por todos los detalles históricos que da, para que podamos encuadrar perfectamente cuándo ocurrió la Navidad o en qué tiempos ocurrió. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quizás en esta traducción que usamos habitualmente, el versículo 8 no está muy claro, porque nos dice que había pastores en la misma región, y esto es un concepto un poco abstracto. Así que lo voy a leer en la traducción que se conoce como la palabra, que además creo que esta traducción es la que se ajusta más al texto original. He consultado varias traducciones y hay varias que dicen cosas similares. Dice el versículo 8: en unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. ¿Creéis sinceramente que con el frío y la humedad que hacen estas fechas
Los pastores estarían velando las vigilias de la noche con sus ovejas en el campo. Estarían pasando la noche a la intemperie con sus rebaños. Es sabido que la costumbre de Israel era que cuando el frío apretaba y los pastores no se podían quedar con las ovejas, todos los pastores juntaban sus ovejas en corrales comunes para que no tuvieran frío. Y como mucho se quedaba un solo pastor cuidando de todas las ovejas. Porque esto hay un versículo que dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen, porque las juntaban todas en el corral y luego al día siguiente llegaba el pastor y las llamaba, y cada oveja sabía quién era su pastor, reconocía la voz de su pastor. Así que atendiendo a lo relatado por Lucas, que como os digo, además de médico era historiador, sabemos que Jesús nació durante el periodo en el que los pastores en Israel velaban las vigilias de la noche o pasaban la noche a la intemperie con sus ovejas en el campo. Y este periodo podría estar comprendido dependiendo de la climatología del momento, pero más o menos desde mediados de la primavera hasta mediados del otoño. Pero esto es un periodo muy amplio, ya os digo que no sabemos cuándo nació Jesús. Pero de todas maneras, si atendemos a otro dato histórico en el que no me voy a detener, pero que tiene que ver con el mes de Barbecho en Israel, podemos hilar un poquito más fino y decir que probablemente, y quiero enfatizar, probablemente, Jesús nació entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad en las fechas en las que llevamos ya siglos celebrándola? Pues básicamente, sin profundizar demasiado en ello, porque cuando la Iglesia se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el paganismo se fue infiltrando en la Iglesia cristiana, porque el emperador Teodosio obligó al imperio a convertirse. Y ya sabéis lo que pasa cuando a alguien se le obliga a convertirse, ¿verdad? Que no se convierte. Precisamente el motivo para que no se convierta. Pero huyendo de la persecución, porque la iglesia que había sido durante 3 siglos perseguida, pasó ahora a ser perseguidora. Porque se había apartado evidentemente de los estándares cristianos, porque si no, nunca la iglesia perseguiría a nadie. Pero el caso es que la iglesia se apartó de la ortodoxia cristiana y pasó a ser perseguida. Por tanto, los paganos, además de que sabían que si querían llegar a algún estatus social tenían que hacerse cristianos, porque era la religión oficial del Estado, aparte, si no practicaban las ceremonias cristianas, pues sufrían persecución. Así que en este ambiente en el que el paganismo entró en la iglesia, los paganos alcanzaron cotas de poder y responsabilidad en la iglesia. Por lo que llegó un momento que para poder seguir celebrando sus ritos paganos sin ser perseguidos, revistieron sus ritos de un halo de cristianismo, por lo que las festividades paganas se disfrazaron de cristianismo, cambiándoles el nombre. Por ejemplo, la noche del 24 al 25 de diciembre se celebraba el solsticio de invierno, donde tenía lugar la fiesta pagana de adoración al sol invicto. Así que dijeron, para que no se note que seguimos celebrando nuestra festividad, vamos a decir que celebramos el nacimiento de Jesús, el sol de justicia. Y de esa manera comenzó la celebración de la Navidad. Así que apoyándonos en estas dos cosas que acabo de explicar hasta ahora, que podrían darle la razón a los extremistas que dicen que los cristianos no deberíamos de celebrar esta festividad, quiero que meditemos acerca de ciertas cuestiones que han hecho que con el paso de los años, con
el aumento espero de madurez en mí, y con el devenir de la sociedad, he cambiado de opinión. Y creo que debemos de celebrar esta festividad sin excesos, como corresponde a un cristiano, pero sin complejos. Y voy a dar las 3 razones fundamentales de por qué hago esta afirmación rotunda de que debemos celebrar la Navidad sin complejos. La primera razón, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que nuestros padres han muerto y de pronto nos enteramos que en una residencia tenemos un abuelito muy anciano que en parte ha perdido la memoria y ahora ya no recuerda en qué día nació. Os hago una pregunta. En esta situación, ¿estaría mal que nosotros le dijéramos a nuestro abuelito para honrarlo: a partir de este día vamos a celebrar tu cumpleaños todos los años en esta fecha, una fecha determinada, aunque no fuera realmente el día de su nacimiento? ¿Estaría mal? Yo, sinceramente, yo considero que no estaría mal. No sería nada malo. Es más, yo creo que sería bueno para nuestro abuelito el celebrarle y honrarlo de forma especial una vez al año, celebrando su cumpleaños, aunque no sea el día en que él nació. De la misma manera, no creo que hagamos nada malo en celebrar un día al año que Jesús nació, aunque no sea en la fecha en la que realmente nació, porque resulta imposible saber el día exacto en el que Jesús nació. Pero creo que no está de más que recordemos de manera especial que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros y pagar el precio de nuestra libertad. Porque si Jesús no hubiera nacido, no hubiera podido morir por nuestros pecados. Y en consecuencia, hoy estaríamos todos condenados a pasar la eternidad en el infierno. Así que debemos de estar agradecidos de que Jesús naciera, y una forma de demostrar nuestro agradecimiento es celebrando su nacimiento, es decir, celebrando la Navidad. La segunda razón, y quizás es la que más ha pesado en mi cambio de opinión en cuanto a si debemos celebrar o no la Navidad, es que si nos paramos a analizar un poco el devenir de la sociedad, nos daremos cuenta que conforme van pasando los años, más los gobiernos y la sociedad en su conjunto están tratando de eliminar a Dios de nuestras vidas. Esta es una realidad. La sociedad está tratando de ridiculizar nuestras creencias y de apartar a Dios de la vida de la sociedad. Y están realizando un esfuerzo cada vez mayor en borrar todo vestigio de cristianismo en todo lo que celebra nuestra sociedad. Por eso cada vez más se levantan voces, y esto lo he oído también ya de ministros, de exministros de nuestro gobierno, pidiendo que no se celebre la Navidad como tal, sino que se vuelva a los orígenes de esta festividad y se celebre el solsticio de invierno, porque claro, es mucho más importante celebrar el solsticio de invierno que celebrar el que Jesús nació. Entiéndase la ironía. Incluso, aunque todavía muchos no hablan abiertamente de celebrar el solsticio de invierno, sí que están tratando de eliminar todo rastro de cristianismo en la festividad de la Navidad. No hay más que hacer un pequeño repaso a
a los anuncios de los productos típicos de la Navidad. Todos hace unos años hacían referencia al nacimiento de Jesús, de una manera u otra. Y como botón de muestra, voy a citar el anuncio de las muñecas de la marca famosa. Y no es mi intención hacer propaganda de esta marca de muñecas. Pero cuando yo era jovencito, usaban como fondo del anuncio una canción que decía, y escuchad la letra de esta canción. La canción decía: las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Os pregunto, ¿habéis escuchado en estos últimos años un anuncio que tenga una canción o que haga una alusión de una manera tan directa y abierta al sentido original de la festividad de la Navidad? Sinceramente, yo hace muchos años que no he escuchado un anuncio como este, ni de lejos. Ahora todos son duendes, elfos, Papá Noeles o cosas similares que desvirtúan el sentido original de la Navidad y que tratan de hacernos olvidar que lo que se está celebrando de verdad en estas fechas es el mayor de todos los milagros habidos y por haber, que es que Dios se hizo hombre para crecer y vivir como un hombre y dar su vida en rescate por nuestros pecados. Otro ejemplo que os voy a poner es el de Google. Todos sabéis lo que es Google, ¿verdad? El buscador mayoritario de Internet. Supongo que os habréis dado cuenta, porque esto no es nuevo, que Google tiene la costumbre de relacionar el nombre que sale en la página de inicio de Google con alguna efeméride o algún acontecimiento importante. Y cuando pasas el cursor del ordenador por encima de las letras de Google, te dice la efeméride a la que hace alusión o el acontecimiento al que se refiere. Por ejemplo, cuando es un mundial de fútbol, te ves en la O de Google como un balón de fútbol y te pasas el cursor y te dice mundial de fútbol, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Hasta hace poco tiempo, no recuerdo si el año pasado o anteriores, cuando tú pasabas el cursor, te ponía Feliz Navidad y el año correspondiente. Sin embargo, podéis verlo, ahora las letras están rodeadas de bombillas de colores, haciendo referencia a las decoraciones de Navidad. Pero si pasas el cursor por encima de la palabra Google, ya no pone Feliz Navidad, sino que pone Temporada de Fiestas 2023. Daros cuenta cómo la sociedad está tratando de eliminar toda raíz cristiana de todo lo que está relacionado con el cristianismo. Así que un día me hice la pregunta de ¿por qué ese afán de la sociedad de quitar el sentido original de la Navidad? Y la respuesta que encontré a esa pregunta es sencillamente porque supone una contradicción celebrar el cumpleaños de alguien a quien no se ama y con quien no se quiere tener ninguna relación. Porque celebrar la Navidad es realmente celebrar el cumpleaños de Jesús. Yo celebro el cumpleaños solo de mis seres queridos, o por lo menos solo de aquellas personas con las que mantengo una relación de amistad. Pero la verdad, si nos atenemos a la realidad, es que normalmente solo celebro el cumpleaños de las personas que quiero.
Y ya digo, si alguna persona con la que tengo amistad o con la que tengo cierta relación me invita, pues puedo participar de su cumpleaños. Pero yo ir a celebrar el cumpleaños de alguien que no forma parte de mi círculo íntimo, no lo hago. Así que resulta verdaderamente absurdo que la sociedad celebre el cumpleaños de Jesús cuando no quieren saberse nada de él. Es absurdo y contradictorio celebrar el cumpleaños de quien en el fondo consideran su enemigo. No hay más que ver con todo lo que está pasando en Oriente Medio, como todos aquellos que odian al cristianismo odian todo lo relacionado con nuestra fe. Y todos sabemos que Jesús era judío. Jesús, los primeros apóstoles fueron judíos, que la familia de Jesús era judía. Y hay un odio visceral a todo lo que tiene que ver con el judaísmo. ¿Por qué Hitler quiso matar a todos los judíos? Porque hay un poder espiritual que consideran enemigos a los judíos. Por tanto, Jesús, que estableció las bases del cristianismo, lo consideran su enemigo. Así que es totalmente absurdo lo que está haciendo la sociedad. Celebrar el cumpleaños de quien consideran absurdo. Por este motivo, nosotros tenemos que reivindicar el sentido original de la Navidad para equilibrar la balanza y que nadie que esté a nuestro alrededor pueda olvidar que nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús porque amamos a Jesús y porque queremos contribuir a que la mayor cantidad de gente posible se entere de que Dios dejó su trono en el cielo para venir a la tierra como un hombre, vivir como un hombre, pero sin pecado, y morir para ofrecer su vida en sacrificio vicario por nuestros pecados. Nosotros no celebramos ni hacemos fiesta a los duendes, a los elfos o a Papá Noel. Nosotros estamos celebrando el cumpleaños de Jesús porque amamos a Jesús y porque Jesús sigue vivo. Y esto nos lleva a la tercera razón de por qué debemos celebrar la Navidad. La tercera razón es porque con la Navidad estamos proclamando que Jesús resucitó y que sigue vivo. Porque esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Se celebra el cumpleaños de las personas vivas, no de los muertos. Es verdad que seguimos recordando el día en que nacieron nuestros seres queridos que ya fallecieron. Yo me acuerdo perfectamente del día en que nació mi padre, mi madre, la mamá de Juani, que es como mi segunda madre. Lo recuerdo perfectamente, pero ya no lo celebro, porque fallecieron. Así que cuando yo celebro el cumpleaños de Jesús, en Navidad, cuando celebro la Navidad, estoy celebrando el cumpleaños de Jesús y por tanto estoy proclamando a los cuatro vientos que Jesús sigue vivo, que Jesús, aunque murió al tercer día, resucitó y sigue vivo, y porque está vivo, sigo celebrando su cumpleaños. Cristo vive y el mundo debe de saberlo. Cristo no se quedó en la tumba. El poder de Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y aunque ascendió a los cielos, Él sigue aquí con nosotros todos los días de nuestra vida, porque así lo prometió. Así que quiero insistir, cuando celebramos la Navidad, estamos proclamando que Cristo vive. Creo que estas tres razones son más que suficientes para que como cristianos celebremos la Navidad. Y recordemos con alegría en el corazón que Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros para dar su vida en rescate por la nuestra. Ahora voy a tratar de aclarar algunas dudas que surgen en torno a esta festividad. La primera es si podemos o no los cristianos decorar nuestras casas en estas fiestas. Y para responder a esta cuestión voy a hacer una pregunta.
¿no decoramos el lugar donde vamos a celebrar el cumpleaños de nuestros hijos? Es verdad que no todo el mundo lo hace. Por ejemplo, si no recuerdo mal, mis padres no decoraban la casa, porque normalmente celebrábamos nuestros cumpleaños en casa. Y creo que yo tampoco decoré el lugar de celebración en los que celebraba el cumpleaños de mi hija. Aunque algunos años sí lo celebré en lugares específicos de estos parques de bodas para cumpleaños que ya estaban decorados. Pues de la misma manera en que algunos decoran sus casas o el lugar de celebración del cumpleaños y otros no, con la Navidad, que recuerdo por si no lo he repetido suficientes veces en esta mañana, es la celebración del cumpleaños de Jesús. Unos decoran sus casas y otros no. Pero eso no debe de ser motivo de críticas, ni debe de ser motivo para juzgarnos los unos a los otros. Porque como dijo Pablo a los cristianos de Galacia, a libertad fuimos llamados. Otra cuestión que a veces inquieta a algunos cristianos es si podemos hacernos regalos los unos a los otros en estas fiestas. Así que para tratar este tema de los regalos, voy a recurrir de nuevo a los cumpleaños que celebramos a nuestros seres queridos. Y yo quiero que nos preguntemos, como cristianos, ¿existe algún problema para hacer regalos a la persona a la que le celebramos el cumpleaños? Yo creo que no debemos de tener ningún problema de conciencia por hacerle regalos a la persona cuyo cumpleaños celebramos. Por tanto, tampoco debemos de tener problemas de conciencia si en Navidad nos hacemos regalos. Alguien podría decirme, es que en Navidad no le hacemos regalos a quien cumple años, sino que nos hacemos regalos a quienes hacemos la celebración. Y es verdad. Pero es que el regalo que los que somos de verdad cristianos tenemos que hacerle a la persona que cumple años en Navidad, es decir, a Jesús, es el regalo de nuestro corazón y de una vida entregada a su servicio, no un día al año, sino todos los días del año. Fijaros si Dios es bueno con nosotros, que aunque somos nosotros los que celebramos la Navidad, ha sido Dios el que nos ha hecho el mejor regalo que podía hacernos. Se regaló a sí mismo como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados, para que por medio de Jesús podamos escapar de la condenación eterna. Quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice que la dádiva, y dádiva es un sinónimo de regalo, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios es el que nos da el mejor regalo. Pero además, si la sociedad nos da la oportunidad de hacer regalos en estas fechas, porque en la mayoría de empresas se da la paga extra de Navidad, ¿qué de malo tiene que le hagamos regalos a nuestros seres queridos aprovechando esta oportunidad que la sociedad nos da? El amor no solo se expresa con regalos, pero también se expresa con regalos. Y si Dios nos ha demostrado su amor dándonos el mejor regalo que nos podía dar, ¿qué de malo hay en que en la medida de nuestras posibilidades le hagamos nosotros regalos a nuestros seres queridos? Es verdad que no tendría por qué ser en estas fechas, porque amamos todos los días del año, no solo unos días y ya está. Yo a mi hija, a mis nietos, a mi esposa, los amo los 365 días del año, no solo los días de Navidad.
Pero como acabo de decir, la sociedad nos da la oportunidad de hacer regalos en estas fechas, porque en la mayoría de empresas, no en todas, pero en la mayoría de empresas se da la paga extra de Navidad. Y en torno a estas fechas, muchos comercios hacen descuentos que podemos aprovechar. Aunque quiero decir también que debemos hacer los regalos en la medida de nuestras posibilidades. No es bueno gastar más de lo que podemos pagar, porque eso nos lleva luego a esclavizarnos para poder pagar las deudas. Y la Biblia enseña que en la medida de nuestras posibilidades estemos en paz con todo el mundo, y también dice que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Otra cuestión que puede plantearse es que Dios en el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo todas y cada una de las festividades que debía celebrar, e incluso les dijo las fechas y la manera en la que debían de celebrar cada festividad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se nos dice que celebremos la Navidad. Jesús sí que dice que debemos de celebrar su muerte y su resurrección. Sin embargo, no dice nada de que tengamos que celebrar su nacimiento o su cumpleaños. Por lo que, al no ser algo bíblico, algunos creen que por no ser bíblico los cristianos no debemos de celebrar. Como respuesta o como aclaración a esta cuestión, yo diría que es verdad que celebrar la Navidad no es bíblico, pero debemos de diferenciar entre lo que es bíblico, lo que es antibíblico y lo que simplemente no es bíblico. Porque hay una gran diferencia entre estas tres cosas. Lo que es bíblico tenemos que abrazarlo y cumplirlo sin la menor duda, sin discusiones. No hay nada que discutir. Lo que es bíblico como cristianos lo tenemos que cumplir. Lo que es antibíblico tenemos que rechazarlo de plano. Tampoco debe de producir dudas ni buscar justificaciones para hacerlo, porque si es antibíblico va contra la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Pero el problema puede surgir, ¿qué hacer con lo que no es bíblico? Pero que tampoco es antibíblico. Hay muchas cosas que no son bíblicas y que tampoco es antibíblico, como es el caso de la Navidad. La Navidad no es bíblica, pero tampoco es antibíblica. Así que, ante lo que no es bíblico, tenemos que meditar acerca de si es útil o bueno para nuestra vida y para nuestra familia, o especialmente si es bueno para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida natural, porque somos seres naturales también. Tenemos un espíritu, tenemos una vida espiritual, pero también tenemos una vida natural. Y hay muchas cosas en la iglesia cristiana, o que la iglesia cristiana ha adoptado, que no es bíblico, pero que las ha adoptado porque son buenas. Os voy a poner dos ejemplos, y quizás pueda chocar. El primero de ellos es los grupos de alabanza. Los grupos de alabanza como tal no existen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la tribu de Leví, de ahí viene el nombre de levitas, los miembros de la tribu de Leví estaban dedicados a la administración en el templo, y eso incluía la alabanza en el templo, pero tenían que ser de la tribu de Leví. Solo los levitas podían ministrar en el templo y se dedicaban a la administración en general. Pero en la iglesia cristiana no se conoce tal cosa. En ningún sitio se nos dice del Nuevo Testamento que hubiera grupos de alabanza en la iglesia.
Ni el apóstol Pablo, ni ninguno de los autores de las cartas del Nuevo Testamento le dedican ni una sola palabra a los grupos de alabanza de las iglesias. Que yo estoy seguro que si hubieran grupos de alabanza, se nombrarían y se les daría alguna enseñanza, alguna recomendación. Y no había grupos de alabanza porque toda la iglesia, sin excepción, era el grupo de alabanza. Toda la iglesia cantaba y alababa a Dios. Pero ¿por qué en la iglesia del Nuevo Testamento, pero porque en las iglesias, pero porque en el Nuevo Testamento no se nombre los grupos de alabanza? Debemos de suprimir los grupos de alabanza de las iglesias actuales. Sinceramente creo que no, porque son una bendición. Es una bendición que personas que saben de música o que tienen buen oído musical y que son espirituales nos dirijan en la alabanza. Sobre todo los que, como yo, Dios nos dio las orejas para que podamos llevar gafas y no para la música. Otro ejemplo es el de la escuela dominical para los niños durante el culto. En la Biblia no se nombra, no se habla de escuelas dominicales para niños durante el culto. Así que como la Biblia no habla de escuelas dominicales, debemos eliminarlas de los cultos. Rotundamente no. Porque tener escuela dominical es una bendición para los niños, pero también para los mayores que pueden prestar más y mejor atención al mensaje. Así que volviendo al tema que nos ocupa, ¿tenemos que dejar de celebrar la Navidad porque no sea algo que está en la Biblia? Yo creo que no. Porque como vengo diciendo, creo que es una buena oportunidad para proclamar a los cuatro vientos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para al final ofrecer su vida en rescate por la nuestra. Si hasta ahora no has celebrado la Navidad, entendiendo que lo que celebrabas era el nacimiento de Jesús y que era una contradicción celebrarlo viviendo de espaldas a Jesús, haz que a partir de este año la Navidad cobre un nuevo sentido en tu vida, porque hayas aceptado el regalo que Dios te ofrece y el amor de Dios inunde corazón. Si quieres ser coherente y celebrar la Navidad porque Cristo ha nacido en tu corazón, solo tienes que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, reconocer la necesidad que tienes de que Él te salve e invítale a entrar en tu corazón y a que tome el control de tu vida y experimentarás de verdad la Navidad. Si deseas experimentar de verdad la Navidad, quiero invitarte a que hagas una oración a Dios, invitándole a que tome el control de tu vida y te haga experimentar la verdadera Navidad. Si esta es tu decisión, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo te quiero dar las gracias por la primera Navidad, por aquel día, aquella noche en la que el Señor Jesús nació, sabiendo que iba a dar su vida en rescate por nosotros. Te doy muchísimas gracias, Señor, y te pido perdón por haber estado celebrando la Navidad viviendo de espaldas a la realidad de que tú naciste para dar tu vida en rescate por nosotros. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Te pido que me limpies de verdad, que pueda experimentar la verdadera Navidad, porque tú nazcas en mi corazón. Yo te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres para tomar el control de mi vida. Te pido que tu luz pueda alumbrar y disipar toda tiniebla en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Que desde hoy y para siempre viva conforme a tu perfecta voluntad. Que tú seas el Rey y Señor de mi vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, como todos los domingos, quiero invitarte a que busques una iglesia donde de verdad se predique el Evangelio, no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque somos miembros de un cuerpo y no podemos vivir aislados. Pero si no has hecho hoy la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar, porque nadie sabemos cuándo llegará el día de nuestra muerte y cuándo tendremos que enfrentarnos cara a cara con un Dios 3 veces santo. Así que si no has hecho la oración, cierra tus ojos y hazla en este momento. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda extenderse lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero avisar que en estas fechas no vamos a tener cultos presenciales, sino que conectaremos vía online con la iglesia Bethesda del puerto de Sagunto. Y también esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. A diferencia de en otras ocasiones, el culto se celebrará el sábado a las 11 de la mañana. Así que los enlaces los pondré en esta misma página de Facebook y en nuestro grupo de WhatsApp el sábado a las 11 de la mañana. Recordaros, ¿no? Poneros una alarma, algún aviso, porque como no es normal, se nos olvidará. El sábado que viene a las 11 tendremos el culto vía online. Los cultos presenciales aquí en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los retomaremos el domingo 7 de enero del año 2024. Por lo que os deseamos a todos una muy feliz Navidad y que Dios os bendiga grandemente durante todo el año 2024. Ya sabes que si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes hacerlo al número que figura en esta página de la Iglesia Génesis. Un abrazo muy fuerte. Que tengas una semana, un mes, un año y toda una vida muy bendecida por el Señor. Como decía, feliz Navidad y que Dios os bendiga el próximo año.